Viajes, experiencias, consejos, anécdotas, noticias, todo en un programa para los amantes del turismo y los viajes. Ser dominicano se siente, se baila, se escucha. Ser dominicano se saborea, se lleva en la sangre y el corazón. Soberanía 4.0, sonando 48.000 kilómetros cuadrados de identidad, cultura y emociones. Con orgullo, aquí nuestra música es patria. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel, la tecnología al servicio de la gente. Migrar puede ser sinónimo de ayudar, acompañar y apoyar. Y eso es lo que queremos presentar hoy en esta nueva edición de Párate Ahí Tours. Soy Álvida Segura y me place presentarles a Janet Alfao, una abogada dominicana que emigró en los años 90 a esta ciudad de Madrid, España, y desde entonces hace historia ayudando a otros y otras a migrar y que la vida les sea más leve, liviana y motivadora en esta ciudad de España. Ya ustedes saben, les dejo con esta entrevista que está a pedir de boca. Pues mira, yo llegué en el año de 1991, enero-febrero del 91. Y desde entonces resido aquí en España. Bueno, yo creo que los desafíos fueron muchos, muy grandes, y la gente no tiene, creo que es muchos jóvenes no tienen conocimiento de lo que costó a esa generación que llegó en el 90, que hoy se puedan disfrutar de ciertos derechos que tenemos hoy en día. Lo primero es que siempre cuento esto, siempre, porque cuando entré en el 91 por el aeropuerto por fronteras de Madrid-Baraja, lo primero que me dijeron los funcionarios actuantes, o que dijeron, no a mí sino a todos, los dominicanos que se pongan hacia la izquierda. Entonces todos los dominicanos nos sentábamos hacia la en el lado lateral izquierdo. Y yo creo que yo soy de esa generación que tiene que contar esa vivencia que no se sabe, y yo me quedé, pero ¿cómo así? Y en ese momento yo sentía que teníamos cierta discriminación, puesto que no se valoraba el dominicano como profesional realmente bueno que es. Entonces nada, me puse a la izquierda. Nos fueron llamando uno a uno, yo entré, yo traje una carta de recomendación, una carta de donde trabajaba, no recomendación, sino enseñé y me dijeron pase, pero muchas se quedaron atrás. Y yo me quedé como con ese dolor, yo volteé la mirada y vi a todas esas personas que devolvían y a mí se me aguaron los ojos. Yo lloré, realmente lloré. Y en ese momento yo sentí que yo tenía que hacer algo. Y ahí fue, desde que pisé tierra española, que empecé con la lucha en pro de los inmigrantes y en pro de los dominicanos. Pasaban todos, o sea, la única nacionalidad que escuché que decían los dominicanos a la izquierda eran los procedentes de República Dominicana. Entonces, con eso fue que yo me encontré al llegar aquí. Que se me reconociera como abogada, que se me reconociera como profesional, fue una labor ardua. O sea, yo tuve que demostrar 3 veces más que valía, mucho más que los demás. A lo mejor a los demás le exigían algo. Yo, primero, porque tenía que poner el nombre de República Dominicana en alto, diciendo, espérate, que los dominicanos somos personas preparadas. Eso es lo primero. Yo estaba muy claro que yo no hablaba, cuando yo hablaba, no hablaba Janet Alfao. Hablaba República Dominicana, hablaba un dominicano. Entonces, tenía muy claro que tenía que poner República Dominicana en alto. Y luego tenía que luchar como mujer, porque acuérdense que en los años 90 la mujer estaba muy discriminada, sigue estándolo, pero más en los años 90. Y como inmigrante, como mujer separada, o sea, tenía como muchas batallas abiertas que tenía que acabar con ellas.
Bueno, te diré que ese fue el primer impacto, ¿no? Sí. Luego, hay algo que jurídicamente no me gusta hablar, porque la gente siempre se va por donde no es, porque la dominicana venía a trabajar, pero es cierto que hay una trata laboral, que no necesariamente tiene que ser sexual, pero había una trata laboral. Ahí también incursioné en el tema de la trata, que sigo defendiendo hasta hoy en día, esos derechos de la mujer que es traficada, ¿no? Entonces, a mí lo de Lucrecia me impactó como a todos, porque todos salimos a la calle, ahí nos unimos dominicanos y españoles en protesta. Esto me recuerda a mi querida amiga Bernarda, que falleció el año pasado, Bernarda Jiménez, que fue un estandarte en esa lucha contra Lucrecia. Me recuerda a Alfredo, que también falleció. A mí, por ejemplo, cuando me hacen esta entrevista, la agradezco mucho, porque yo creo que soy ya uno de los pocos testimonios que queda de esa inmigración de los años 90, porque muchos amigos queridos que lucharon en esa época se han ido a un viaje ya largo, sin retorno. Y nada, a mí me impactó, como todos salimos a la calle, todos luchamos. Yo desde el año 93, cuando yo estaba en el CEA, la Comisión Española de Ayuda a Refugiados. Entonces, desde ahí ya hacíamos una labor en favor de la inmigración en general. Y por supuesto que todos nos unimos en una sola voz. Fue el primer crimen racista que hubo en España. Y recuerdo que cuando salíamos a las calles todos nos abrazábamos llorando. Yo quiero resaltar la comunidad de los años 90, porque era una comunidad muy unida. No es que ahora sea menos unida, sino que ahora la tercera generación pues ya a lo mejor no tiene esas raíces tan atada a la tierra como nosotros, pero la comunidad del que llegó en los 90 éramos una comunidad muy unida y teníamos claro que íbamos a luchar juntos, y así lo hicimos. Y quiero decir algo, yo no tengo queja del país de acogida, no tengo queja de España, y quiero que quede muy claro, por favor, que cuando empezamos con la lucha no fue de que los dominicanos, por ejemplo, tú mencionaste a Lucrecia, sí. Cuando Lucrecia salieron a la calle tanto españoles como de todas las nacionalidad, que esto no ha sido una lucha del dominicano, ni del peruano, ni del ecuatoriano, ha sido una lucha de todos, y que me siento muy bien recibida en el país de acogida. Pues mira, yo continúo, creo que le debo mucho a la vida, ¿no? Entonces, mis aportes siempre van a estar y mi lucha siempre va a ser constante, y espero que hasta que tenga fuerza a conseguirlo. Actualmente pues lo sigo haciendo desde el derecho, porque desde el derecho fui una de las primeras que asistí, por cierto, en Fronteras de Barajas. Luchamos porque los extranjeros que fueran devueltos a su país de origen tuvieran una asesoría jurídica en Barajas, que eso era muy importante. Eso fue en el año 2000 que se creó esa ley, por una lucha de todas las instituciones y también de unidad. O sea, no fue una lucha particular, sino una lucha de unión. Y hoy en día pues soy presidenta del Instituto Duartiano, donde defiendo la dominicanidad y trato de que la nueva generación conozca los valores patrios, nuestras heroínas, nuestros héroes nacionales, que eso es muy importante, continuar con ese legado y que conozcan sus raíces, ¿no? Entonces, como presidenta del Instituto Duartiano, lo sigo haciendo. Pues como abogada sigo luchando por esos derechos contra la violencia de género. También fui una de las primeras abogadas en el turno especial de violencia de género. Estoy en el turno especial de trata, y con la cultura dominicana, como artista que soy, ¿no? Porque también pinto, pues siempre estoy en una lucha
pro cultura dominicana. Es decir, ahora mismo el año pasado a través de Acudevi, pertenezco a Acudevi, que es una asociación sin fines de lucro, que en su momento, hace ya casi 20 años, pues fundamos Ana María Céspedes, Daniel Tejeda, etcétera, y entre ellos pues yo, con la idea de difundir la cultura dominicana. Entonces, en noviembre del año pasado hicimos una exposición donde dimos a conocer todos nuestros, algunos artistas plásticos dominicanos y hay, aportando, tú me dices que todos los días hay algo nuevo, un proyecto nuevo, una ilusión nueva y unas ideas nuevas que poner en alto o dar a conocer para poner en alto el nombre de República Dominicana. Mi especialidad, te cuento, mi especialidad es penal y familia y contencioso. Yo llevo contencioso administrativo. ¿Qué sucede? Que dentro del penal tenemos que formarnos en extranjería, porque si asiste a un extranjero, pues tienes que darle asesoría en cuanto a su legalidad o ilegalidad aquí en España, ¿no? Y cuando estás en el turno de trata, por obligación, porque la ley así lo exige, tiene que tener una especialidad en extranjería, porque claro, la mujer que es víctima de trata, y digo la mujer porque generalmente es la mujer la que es víctima de trata, suele ser extranjera, entonces también la tienes que asesorar sobre su legalidad en España. Entonces, por eso tengo que estar muy al día con la ley de extranjería. Y tú me dices si defiendo a la mujer o defiende... como he dicho anteriormente, claro, en las víctimas de violencia de género, pues la mujer, ¿no? Porque son el juzgado de violencia de género es para la mujer, ¿no? Y en otros delitos, pues, otros delitos no es que ella cometan el delito, sino ya sea como víctima o como denunciado o denunciada, pues no hay género. Pero sí me he especializado mucho por la lucha de género desde que soy estudiante, y de hecho mi tesis fue sobre eso. Yo soy una pintora de estudio, es decir, yo me desarrollo en un estudio, yo pinto en un estudio, pero he tenido la enorme dicha de compartir, por ejemplo, cuando se trabajó en los murales del Metro Santo Domingo, cuando se trabajó en los murales de Tetuán, que yo participé con un mural, tuve la inmensa fortuna de rodearme con artistas dominicanos jóvenes, muy buenos, y que están ahí. Y son chicos fantásticos. Estaba Eridoni, estaba Taína, estaba Luis. Es una generación muy buena que viene creciendo muy fuerte, a pasos gigantes hoy en día. Mira, en el 2025 son muchos los avances comparado con la generación, ¿no? Nuestra. En cuanto a la ley de extranjería, en cuanto a la reagrupación, hoy en día se dan ciertas facilidades que ahora se están restringiendo nuevamente, pero antes, cuando yo llegué, no existía la ley de reagrupación. Un extranjero se entendía que era de paso. También fue una lucha que iniciamos en ese entonces, y gracias a Dios que se creó la ley de reagrupación. El permiso de estudiante, hoy en día poco a poco los estudiantes o los dominicanos que vienen aquí, o los extranjeros en general que vienen a estudiar, pues adquieren más derechos. Por ejemplo, está el visado para estudio, la residencia para estudio, que es un año para búsqueda de empleo, que es cuando estudias en España y te quieres quedar y no tienes contrato de trabajo, te dan un año de residencia para que lo busques. Bueno, un sinnúmero de derechos que de verdad no voy a citar porque se me va una hora y pico, pero creo que nos falta más. Creo que tenemos que seguir luchando. Creo que necesitamos generar más derechos hacia el inmigrante, hacia la mujer, hacia la víctima de trata, y esto siempre estoy alzando mi voz mucho contra esto, porque es un delito que está ahí constante, y creo que la sociedad tiene una cuota de responsabilidad muy grande con todo esto. Entonces,
No te diré ahora mismo, porque es lo que te he dicho, es muy largo, cuáles los derechos que estamos reclamando ahora mismo hacia todas esas víctimas, hacia el inmigrante, pero la lucha continúa. O sea, es un poquito cada día, ¿no?, que vamos adquiriendo. Hay veces que nos restringen derechos y hay veces que nos dan derechos. Pero siempre tenemos que tener ahí la voz en alza y seguir luchando y nunca olvidar, nunca, que nosotros somos inmigrantes. Ser dominicano se siente, se baila, se escucha. Ser dominicano se saborea, se lleva en la sangre y el corazón. Soberanía 4.0, sonando 48,000 kilómetros cuadrados de identidad, cultura y emociones. Con orgullo, aquí nuestra música es patria. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel, la tecnología al servicio de la gente.